Mi nombre es María Eli Juvenaga y vengo a contarle mi historia de gratitud. Vivo muy agradecida con la vida, con Dios, con la ciencia, con el universo. Tengo 58 años, tengo 30 años que recibí un trasplante de riñón y vivo muy agradecida con Dios porque dicen que lo máximo que dura un trasplante son de 10 a 14 años y ya llevo 30 años de trasplantada. Eh, Vivo enamorada de la vida. Mi vida no ha sido fácil, pero he sabido sobrellevar las adversidades. Y estoy muy agradecida y feliz porque he tenido la oportunidad hasta de conocer nietos. Dios me dio la dicha de levantar a mis hijos. Después de mi trasplante, en el año 90, apareció en mi vida la epifanía de la narrativa empírico. Escribí una historia, escribí un libro maravilloso donde cuento sobre la bonanza de la marihuana en los 70, el estrago que hizo en mi pueblo y en todo el país. Me emocioné muchísimo, quería publicarlo, pero no se me dieron las cosas por falta de dinero. Abandoné ese sueño y seguí viviendo un poquito ensimismada, dedicada a mis hijos, dedicada a mi hogar, sobrellevando la vida, escuchando un buen vallenato, leyéndome un libro y escribiendo cuando sentía el deseo de escribir. En el 2008 decidí, después de recapitular lo que había sido mi vida, decidí meterme a estudiar porque ese había sido mi sueño desde niña y me marcó mucho el hecho de que siendo muy joven tuve que no renunciar, vivir lo que me tocó vivir, porque no pude estudiar. Vivía en un pueblo donde se estudiaba nada más hasta el quinto de primaria, y si los papás no tenían dinero para mandarlo a uno a la ciudad a estudiar, pues se quedaba uno ahí en el pueblo sin estudiar lo que uno quería estudiar. Bueno, seguí viviendo, pero siempre tratando de sobrellevarlo todo, ilusionada, enamorada de la vida, enamorada de un buen vallenato, porque escuchar vallenato es escuchar historia, es escuchar poesía. Y le agradezco mucho a Dios porque he tenido hasta la oportunidad de conocer nietos. Como le decía, por un momento abandonaba el sueño de seguir escribiendo. Cuando entré a hacer mi bachillerato en el 2008, conocí a una persona, una mujer muy valiente, con problemas de aprendizaje, que me llamó mucho la atención por ese deseo y ese anhelo que tenía ella de aprender, y volví a sentir el deseo de escribir y escribí prisionera en mi propio ser. La pandemia me agarró cuando estoy escribiendo mi historia, y como paciente y todo lo que viví en mi región me agarró en la página 121. Cuando me pongo a escribir, cuando estoy escribiendo, estoy soñando, es el momento más feliz de mi vida. Es como los momentos más felices de mi vida es cuando estoy escribiendo, cuando me reúno con mis hijos, cuando le preparo alimento a mis hijos, cuando consiento a mis niños, a mis nietos, cuando recuerdo todo lo que viví en Palomino, una infancia feliz, rodeada de gente hermosa, con un don de gente maravilloso. Entonces, ahí me agarró la pandemia. Lo positivo de la pandemia para mí fue que me llevó a replantear mi vida y a darme cuenta que los sueños no se abandonan, que por los sueños hay que luchar. Entonces, en esos momentos quise fomentar en mis nietos la lectura y la escritura. Y
escribí algunos cuentos que compartí con ellos y ellos también empezaron a escribir algunos cuentos y de eso se trata la historia que voy a publicar. Ahí les estoy contando momentos en que estuve con mis nietos tratando, o sea, siempre les decía que tomaran algo de la vida real para inventarse un cuento, porque sí se puede. Entonces es el cuento que voy a enviar, que voy a compartir con ustedes, eh, lo hice pensando en cómo enseñarle a ellos cómo tomar un relato de la vida real para inventarse un cuento, para inventarse una historia. Y bueno, no olviden que yo soy empírica, que yo de pronto no tengo algunas técnicas, pero hay cosas que nacen con uno. Entonces quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi vida y lo que hice en el tiempo de pandemia fue fomentar en mis nietos ese deseo de escribir, porque la vida es maravillosa, cada relato, cada historia que uno escucha, puede contarla. Y bueno, yo creo que a mí me ha ayudado mucho es haber crecido en un pueblo donde la tradición oral era cosa de todos los días. Y bueno, esa es mi historia de gratitud. Sigo enamorada de la vida, sigo pensando que hay que continuar y quiero como que enviarle un mensaje a todas esas personas que están en espera para un trasplante, que no pierdan la fe, que confíen en Dios. Primero que todo hay que confiar en Dios, creer que hay un ser supremo y que nunca nos suelta de su mano. Entonces, que sigan confiando en Dios, que confíen en la ciencia también y que se enamoren de la vida, porque eso es la vida. Uno tiene que vivir enamorado de la vida, escuchar una buena música, leer, es vivir, todo eso es vivir. Entonces, que Dios me los bendiga.